30 días más se tendrá la Cámara de Diputados para indagar el caso Cabal. Por 61 votos, los parlamentarios aprobaron la creación de una nueva comisión investigadora. Esto luego que los mismos diputados rechazaran en 2 oportunidades continuar con el trabajo de la instancia legislativa. Porque esto es noticia. Tomamos contacto de inmediato con el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver, presidente de la primera comisión investigadora Cabal. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por conversar con Esto Noticias. ¿Cómo está, Gabriela? Saludarte en el estudio y a todos que nos ven en UCB. Gracias, diputado. Diputado, primero preguntarle sobre lo que ocurrió la semana pasada, este doble rechazo, ¿no? Se necesitaba la unanimidad de la sala para que continuara el trabajo de la comisión investigadora, pero con los votos del diputado Andrade y también del diputado Jaramillo, esto finalmente no se consiguió. Bueno, efectivamente nosotros lo condenamos desde el día 1, nos parecía inexplicable que la mayoría de la sala entendía la legitimidad de la ampliación del plazo, habían diligencias en curso, estábamos en plena investigación, habían aparecido aristas nuevas recién la semana pasada, no era caprichosa la solicitud de ampliación del plazo, la opinión pública tenía los ojos puestos sobre la investigación que llevaba adelante la Cámara y aquí hubo una suerte de bloqueo, porque aquí no es que el Congreso no hubiese querido, aquí por un tema reglamentario bastaba 1 o 2 parlamentarios, una suerte de veto para echar abajo el curso de la investigación. Eso ocurrió la semana pasada y afortunadamente el día de hoy perseveró de alguna manera el sentido común y finalmente por 61 votos hemos obtenido esta reinstalación de la comisión investigadora que va a ser una suerte de Cabal 2 porque la número 1 por un tema reglamentario quedó hasta ahí y vamos a hacer los esfuerzos para en el corto plazo retomar el ritmo investigativo. Claro, de hecho todavía la comisión tiene que emanar un informe, ¿no? La primera comisión debe emanar un informe que debe ser votado también por la sala de la Cámara. ¿Qué le parecieron, diputado, los primeros cuestionamientos que surgieron, por ejemplo, del diputado Osvaldo Andrade, quien dijo que él no iba a auspiciar, por ejemplo, la flojera porque ya se le había dado una prórroga a la comisión para que siguiera investigando y trabajando y que en algunas oportunidades los parlamentarios no estaban presentes al interior de la instancia? Bueno, era bastante curioso y era como del ladrón detrás del juez, porque, Gabriela, lo curioso es que se nos acusaba de flojera, pero lo que queríamos era justamente trabajar más y tener más sesiones. Si hubiésemos amparado la decía, lo lógico es que hubiésemos llegado hasta ahí. Y la opinión pública supo que los hechos eran nuevos, eran recientes, lo que se instalaba en los hechos era una suerte de mordaza respecto al Congreso y aquí se quiso tender una cortina de humo para quienes genuinamente teníamos un compromiso con la verdad, llegar hasta el final, porque, mire, uno sabe al final del día el juicio que tiene la opinión pública respecto al Congreso. Entonces, un autogol hubiese sido llegar hasta ahí nomás, echar tierra respecto a lo ocurrido y no avanzar con temas que habían surgido, como digo, ni siquiera en las últimas semanas, en los últimos días y por tanto no podía quedar trunca la investigación del Congreso. La comisión funcionó siempre, nunca fracasó una comisión, si usted lo compara incluso con las propias comisiones que integra el diputado Andrade, la verdad hemos actuado con mucho mayor celeridad, diligencia y responsabilidad, así que estamos muy satisfechos y responsablemente del trabajo que estábamos realizando. Y hoy día el Congreso nos dio la razón, la sala, porque quiero decir que esta actitud fue aislada de algunos parlamentarios en el ánimo de entender lo legítimo, lo necesario y lo pertinente de que esta investigación llegue a su fin. Por eso es que ampliamos en 30 días, porque esta era una investigación complementaria a la que estamos realizando justamente para cerrar en profundidad aquello que iniciamos. No hay un ánimo dilatorio, por el contrario. Sí, se aprobó por 61 votos a favor y 9 abstenciones de parlamentarios del Partido Socialista y también del Partido Comunista. ¿Usted cree que la abstención de sus colegas tiene que ver con la posibilidad de blindar a la presidenta Bachelet, al hijo de la presidenta, a la nuera de la presidenta, como lo planteó la diputada Marcela Sabat, integrante de la comisión en su momento? Mire, es un mal síntoma el oponerse a una investigación. Obviamente es difícil calificar los ánimos, pero me atrevo a decir que muchos de ellos malentienden lo que es la lealtad con la presidenta Bachelet. Y si me pregunta a mí, Gabriela, yo creo que la presidenta Bachelet lo ve esto como una suerte de autogol que ensucia más una investigación que debe ser imparcial,
sin sesgo político, donde ¿Usted se cree investiguen todas que La las Moneda aristas. están conformes con esta segunda creación de comisiones investigadoras? Se lo pregunto por los vínculos que se dieron a conocer precisamente al interior de la comisión cuando nos enterábamos de que se había solicitado la eliminación de información del computador de Sebastián Dávalos y también cuando el administrador de La Moneda habría estado al tanto del caso Cabal antes de que se diera a conocer a la opinión pública. A ver, es que yo creo que lo que hace este grupo de diputados la semana pasada y hoy día con su abstención, lanzan un rocket finalmente a la credibilidad del gobierno. No entienden que hoy día lo que más le conviene al gobierno es justamente que la investigación termine sin trabas, sin efectivamente cortapisas, sin bloqueos como lo hacen algunos mediante sus votos, como digo, al final del día restan respecto de un tema que es de primera prioridad para la ciudadanía. Y como digo, yo a lo menos de parte del gobierno no he recibido ninguna indicación, llamado telefónico en contrario, por eso digo, un flaco favor le hacen estos parlamentarios al entender que sacando la comisión investigadora, sacan finalmente el tema Cabal de la opinión pública. Diputado, en relación a este mismo tema, la elección del fiscal nacional, el fiscal Toledo, que está a cargo de la investigación del caso Cabal, ¿usted cree que la presidenta debía inhabilitarse precisamente por este tema o él sería un buen o un mal candidato para asumir la Fiscalía Nacional? A ver, yo creo que se ha actuado con bastante celo en esta materia y aquí no cabe en el caso de la presidenta una suerte de inhabilitación porque las facultades desgraciadamente son privativas. Podría, qué sé yo, delegársela al ministro Burgos, pero estaríamos al final del día con los mismos juicios de opinión. Para bien o para mal, institucionalmente la presidenta tiene 10 días, porque incluso es un plazo bastante perentorio, para enviar al Congreso su propuesta de nombre de la quina que eligió la Corte. Yo creo que el fiscal Toledo a buena hora puso fin a la vista respecto de la causa en tanto y cuando esté bajo sus hombros la responsabilidad de llevar adelante el caso Cabal. Y en consecuencia creo que no hay objeto en este caso para que la presidenta abdique de facultades que a mi juicio son privativas de ella y nada más que de ella. Muy bien, pues diputado Gabriel Silver, le agradecemos por el contacto, que esté muy bien, buenas noches. Muchas gracias, Gabriela, muy buenas noches, Gracias. hasta luego. El diputado Gabriel Silver, que tiene que ser ratificado, ¿no?, por cada una de las bancadas, en este caso la Democracia Cristiana, para integrar la comisión y volver a presidirla. Pausa comercial y volvemos enseguida. El 56% de los chilenos sienten que sus libertades son vulneradas y un 85% percibe que en el pasado había mayores restricciones para ejercer su libertad. Esto según el Barómetro de Libertad elaborado por la Fundación para el Progreso y Adimark. El estudio da cuenta de la alta valoración que las personas le dan a su libertad y a su capacidad de tomar decisiones por sí mismas. Conversamos de este tema con Armando Holzapfel, gerente ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Armando, muchas gracias por acompañarnos en estas noticias. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Solemos no hablar mucho de estos temas, de las libertades que se pueden dar en un país. ¿Por qué ustedes llegan a esto y por qué deciden estudiarlo? Hoy en día la libertad no es un tema que esté sobre la mesa. Hay otras discusiones que se están dando en los distintos ámbitos. Sin embargo, la Fundación para el Progreso, que es un centro de estudio que promueve los principios de una sociedad libre, tenía bastante interés en saber qué es lo que estaban percibiendo los chilenos en términos de las distintas libertades y cómo se estaban ejerciendo en el país. Entonces, ahí donde surge esta necesidad de decir, a ver, revisamos junto con nuestros socios de este estudio que es Adimark, si existía alguna evidencia al respecto y la verdad es que no había nada. Solamente un par de preguntas en algunos estudios, pero ni en los estudios nacionales ni tampoco en los internacionales había un índice tan completo que incorporara las distintas libertades y cómo están ejerciendo en el país. En relación a lo mismo, podríamos decir que los chilenos le dan un especial énfasis a que el gobierno, por ejemplo, respete la vida y la integridad de las personas. Precisamente esa es una de las principales resultados de esta encuesta, en el cual hay una valoración en cuanto a importancia que le asignan los chilenos a las 22 libertades que nosotros pusimos en este estudio
Y precisamente esa es la que es más importante para los chilenos, seguida de libertad para criar y educar a los hijos, y en tercer lugar, la libertad de la propiedad sin que el Estado se apropie de ella. Vamos a revisar, Armando, las declaraciones que nos dio la gente en la calle, cuando se le preguntan por las libertades, que entienden por libertad, y después las seguimos comentando. Perfecto. En este país, por lo menos, yo creo que tengo la posibilidad de elegir lo que quiero hacer. Casi todas mis decisiones siempre las tomo solo, en realidad todo solo, y es súper rico, es genial. Es que eso depende de los valores que tenga la persona, porque si tú tienes puesto tus valores ante las cosas monetarias o las cosas materiales, claro que te limita. ¿Hay una valoración especial por parte de las personas a la hora de tener libertad también de tomar sus propias decisiones? Así es, y así lo refleja el estudio. El 84% de los chilenos siente mucha libertad para elegir. Entonces, ese dato no es menor, y un poco en las entrevistas lo vimos, a todos les gusta tomar sus decisiones. Sí. Ahora, ¿qué es lo importante? Es que esas decisiones tienen que tomarse con responsabilidad. O sea, que mi libertad no afecte la libertad del otro. Y ahí es donde está probablemente una diferencia que nosotros podemos tener como centro de estudio con otras instituciones. O sea, la libertad se ejerce hasta no afectar la libertad del otro. ¿Qué pasa con las movilizaciones sociales y la posibilidad que tiene la gente ahora de salir a las calles, de manifestarse en contra o a favor de un determinado tema? ¿Se sienten más libres de hacer eso que antes? Se sienten más libres. El estudio completo se divide en 5 dimensiones, y una de esas precisamente habla de la libertad de credo, libertad de manifestarse, de asociación, y fue la dimensión que más avanzó dentro de este estudio. Sin embargo, ahí donde entra el contraste con, si bien han avanzado, también no son necesariamente las que la población encuentra que son las más importantes. Entonces ahí se genera... Como por ejemplo la libertad de manifestarse, no es tan trascendental. La libertad de manifestarse, la gente sabe que ha avanzado, ha visto distintas manifestaciones en distintas ciudades del país, en Santiago, de distinta índole, por la educación, por el aborto. Hay distintas temáticas que hoy en día se están enfrentando a nivel país, pero no es lo que más les interesa dentro de sus libertades. Hay temas que se discuten y que de alguna manera también tienen que ver con las libertades del otro. Estoy pensando, por ejemplo, en la despenalización del aborto terapéutico, en la despenalización del autocultivo de marihuana, y temas que de alguna manera u otra tienen que ver con las libertades personales. ¿Qué pasa con esos temas? Esas libertades en el estudio se abarcan y se podría decir que están en la media. Hay una percepción que han avanzado, pero tampoco se les asigna mayor importancia. Están como en un grupo del medio, un área gris, por decirlo de una manera. Pero sí se perciben avances en algunas de esas temáticas. Y cuando decíamos que lo más importante es que el gobierno respete la vida e integridad de las personas, la forma de criar y educar a sus hijos, ser dueño de la propiedad, tiene que ver también con las prioridades y con las necesidades que tienen también los chilenos. O sea, libertades asociadas a las prioridades de cada una de las familias. Nosotros hemos identificado estas 3 variables que en fondo es como lo más cercano que tienen las personas. Su vida, su familia y probablemente su casa o el techo donde viven. Entonces, se le asigna mayor importancia a esos ámbitos. ¿Dónde no tenemos libertades? ¿Los chilenos con qué no se sienten libres? Es importante la aclaración que este es un estudio de percepciones, en el cual ellos sienten si son más o menos libres, y es precisamente en las libertades asociadas a la libertad política, a la democracia, en donde estamos más débiles. Esa es la verdad. Los resultados arrojaron que un 43% siente que es más difícil que antes la independencia de los tribunales, un 39% encuentra también que es más difícil que antes el poder que las instituciones independientes fiscalicen a las autoridades, y en ese sentido es una dimensión que hoy en día está por debajo de todo el resto de la... Y que tiene que ver también con el momento político y social que estamos viviendo, ¿no? Claro. Lo que ocurre con el Poder Judicial, lo que ocurre con el Poder Político, etcétera. Hay un tema coyuntural, sin duda, que hoy en día está afectando estas libertades, y en ese sentido, para nosotros, que esa dimensión relacionada a libertades políticas esté más bajo que el resto, es una señal, sin ser alarmista, pero es una señal desde el punto de vista que si el Estado no resguarda no resguarda ese tipo de libertades, al final está en juicio todo el resto, porque tiene que garantizar, por ejemplo, la igualdad ante la ley.
Armando, te queremos agradecer por estar junto a nosotros para hablar de estos temas, sobre este estudio que se dio a conocer en el día de hoy, así que gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y tenemos un consejo para ustedes en sus casas. Desde ahora, con tu prepago Claro, tu recarga dura mucho más. Recarga y habla hasta 60 minutos. Además, navega 30 días por Facebook y Twitter o chatea por WhatsApp sin gastar tu saldo. Que tu recarga dure más, con Claro es posible. Hacemos pausa comercial y volvemos enseguida con más de Esto es Noticia. Quédese. Cuatro mujeres se mueren al día por el cáncer de mamas, convirtiéndose así en la principal causa de muerte en Chile. Octubre es el mes donde se pretende crear conciencia sobre la importancia de la prevención y el autocuidado. La compañía Essilauder encabeza una campaña para prevenir esta enfermedad. Conversamos con Margarita Janques, embajadora de Essilauder para la campaña de concientización sobre el cáncer de mama en el Cono Sur. Muchas gracias por estar junto a nosotros. No, a ti, Gabriela, por darnos la oportunidad de hablar un poco de esta campaña que es tan importante. La verdad que lo que buscamos con esta campaña es llegar a las mujeres e informar, porque la verdad que el nivel de información que hay es poco, de que el cáncer detectado a tiempo es curable. No lo podemos prevenir porque no sabemos en qué momento va a aparecer, pero seguro si lo detectamos a tiempo es curable. Y de eso se trata la campaña, de llegar a más mujeres en todo el mundo. Primero está el autocuidado y la autodetección. ¿Qué tan importante es que las mujeres sepamos de qué forma lo tenemos que hacer? Por ejemplo, este autoexamen. Bueno, primero es importante que las mujeres desde la pubertad, yo diría, conozcamos nuestro cuerpo. Ese tema es fundamental porque cuando tú conoces tu cuerpo, sabes cuando algo extraño está sucediendo contigo. Y la forma de hacerse el autoexamen realmente, bueno, tenemos nosotros muchísimos folletos, muchísima información. La verdad es que las instituciones de salud también ayudan muchísimo a difundir la forma del autoexamen, pero partiendo por conocer tu cuerpo realmente ya es un gran avance, porque te vas a dar cuenta si tienes cualquier cambio en él que te parezca extraño, vas a encontrar una protuberancia o algo que realmente, digamos, te muestre que algo está pasando. Siempre pensamos que el cáncer de mamas puede ser una enfermedad que le da a las mujeres sobre los 40 años, porque la recomendación es realizar la mamografía después de los 40 años. Pero de todas maneras hay riesgo en las mujeres menores, sobre todo cuando hay antecedentes familiares. Así es, está comprobadísimo que cuando hay antecedentes familiares hay que empezar a hacerse una detección, digamos, ya un diagnóstico a través de mamografía, ecografía mamaria desde los 30 años o un poco antes quizás. Y es verdad que la incidencia del cáncer de mama es mucho mayor a partir de los 40 años, pero hoy por hoy con el estrés, con la calidad, con digamos, la forma de vida que tenemos, eso se ha acelerado de una manera muy importante. Estaba revisando, de hecho, uno de los folletos que ustedes han dado a conocer, que tiene que ver precisamente sobre las formas de ganarle al cáncer de mamas, y leía que incluso mantener un peso saludable, comer frutas y verduras ricas en fibras y antioxidantes, limitar el consumo de alcohol y no fumar pueden ser algunos de los ejercicios y determinaciones también por parte de la mujer para evitar este tipo de enfermedad. Absolutamente, la vida sana, bueno, es justamente una de las razones por las cuales ha crecido muchísimo el cáncer de mama, y de hecho desde el año 2008 a la fecha las estadísticas muestran que ha aumentado la incidencia en un 20%. Y tiene que ver también con lo que conversábamos, tiene que ver los niveles de obesidad, la mala alimentación, tomar alcohol, fumar. Todo eso ha incidido. Tú sabes que han aumentado muchísimo los niveles de obesidad en general en el mundo. En Chile es un problema muy grave y eso realmente incide en el incremento del cáncer de mama. Por lo tanto, el mantener su peso, el comer sano, el comer fibra, el hacer ejercicio, ayuda definitivamente a mantener, digamos, lo más lejos posible la enfermedad. Nosotros ya estamos comprometidos con esta campaña, tenemos aquí nuestra chapita, nuestro logo que indica, lo estamos mostrando en rosado, tú también lo tienes ahí, sí. Y son muchas las instituciones que también están adhiriendo a esta campaña. El rosado es el color también de la campaña de prevención del cáncer de mamas. Te quería preguntar por las mamografías y las ecografías mamarias. ¿Las ecografías sirven también para detectar el cáncer de mamas?
La ecografía es un complemento de la mamografía. Definitivamente es un complemento. Ahora, de hecho, la mayoría de las clínicas y los hospitales te hacen las dos. Porque, digamos, yo no soy especialista en el área médica, pero definitivamente la mamografía es fundamental para poder detectar un cáncer y la ecografía entra mucho más en el detalle, pero tienes que hacerte una mamografía también. Y después de los 40 años, sí o sí, una vez al año, sí la mamografía. Es así como el Papa Nicolau para las mujeres una vez al año, la mamografía también. La mamografía, porque vienen juntas, normalmente ahora se hacen juntas, la mamografía y la ecografía hay que hacérsela a partir de los 40 años, una vez al año, salvo que tengas antecedentes familiares que hace que lo tienes que anticipar muchísimo. ¿De qué manera nosotros también podemos comunicar este mensaje? Muchas personas, muchas mujeres nos estarán viendo en sus casas y también dentro de las recomendaciones que ustedes entregaban era, por ejemplo, dar a conocer esta información a través de tus amigas, a través de las personas más cercanas sobre lo importante que es la prevención y el autocuidado. Bueno, de hecho, la campaña nuestra este año se llama, tiene como mensaje, cada acción cuenta. Lo que tenemos que hacer, mira, lo más triste de todo esto es que cada día mueren 3 mujeres de cáncer de mama en Chile. Cada 3 horas se detecta un cáncer de mama en mujeres en Chile. Entonces, la verdad es que la única forma de controlar esta enfermedad, que no la podemos parar porque no sabemos, salvo que hagamos buena vida, una vida sana, etcétera, etcétera, es difundiendo el hecho de que la gente, digamos, haga una detección temprana. Y para eso, lo más cercano, hay que empezar por casa. Tu familia, tus amigas, y de hecho, cada acción cuenta, y este año nosotros estamos propiciando eso. Que todo el mundo se comprometa con una acción, que la acción puede ser hacerse la mamografía, hablar con sus amigas, hablar con su mamá, pedir una hora al médico, de manera que todo, y los padres, los hijos, esto no es un problema solo de la mujer, es un problema de la familia. Entonces, de eso se trata la campaña, de crear conciencia de que esto no tiene que llegar a ser una tragedia, esto tiene que detectarse a tiempo. Y hay que movilizar a todo el mundo, porque la verdad es que nadie está libre, es totalmente transversal y hay que movilizarse y para eso necesitamos que todos juntos, porque solos no podemos, tenemos que hacerlo todos juntos. Un detallito muy importante que tiene que ver precisamente con el autoexamen es que se debe hacer 2 a 3 días después de que termine el periodo menstrual. Esa es la recomendación, claro, ¿no? Claro que sí, porque tú sabes que previo al periodo menstrual obviamente hay unos cambios hormonales que digamos, distorsionan un poco toda, digamos, el físico, porque, bueno, se inflaman las mamas, etcétera. Entonces hay que esperar a haber pasado el periodo menstrual para hacerse ese examen. Sí, las mujeres que ya no tienen menstruaciones, se dice también de que hay que elegir un día al mes, el mismo siempre, para poder realizarse el examen. Y la idea es más que nada, es para que se acuerden. O sea, no es que puede ser cualquier día del mes, pero la idea es que te fijes un día y te hagas ese autoexamen de manera de que no se te olvide. Se dice que a partir de los 20 años se nos tenemos que hacer este examen ojalá un control médico cada 3 años y después de los 40, como ya lo decíamos, una vez al año. Bueno, así es. Por eso que es tan importante conocer su cuerpo, porque tú te das cuenta de inmediato si tienes un ganglio inflamado, algo que no estaba, alguna protuberancia, algo que te está molestando. Entonces, realmente esa es la idea de la campaña, es anticiparse, es detectarlo a tiempo. Sí, por supuesto, una madre que, claro, tiene a su hija pequeña, le puede inculcar desde chica la importancia de lo que es el autocuidado, a pesar de que no está en la edad de riesgo que es a partir de los 20 años. De hecho, esto debería ser un tema en los colegios, en las escuelas, o sea, esto realmente puede llegar a ser un problema, digamos, de salud pública, por lo tanto, la mejor manera es de crear esa conciencia y eso debe partir como te digo yo, a partir de la pubertad, cuando ya empiezas a tener, digamos, ya el cuerpo formado de mujer, pasas de niña a mujer, ahí es donde tienes que empezar a conocer tu cuerpo y la mamá efectivamente enseñarle a las hijas. Sí. Lamentablemente estamos realizando nuestro autoexamen y nos detectamos algo fuera de lo normal, una dureza, una protuberancia, un porotito, como le decimos los chilenos. ¿Qué es lo que inmediatamente debemos hacer? Bueno, obviamente lo primero es tomar una hora médica e ir a consultar. Hay que ir a consultar porque muchas veces puede ser algún cambio estacional, como dices tú, por premenstrual o postmenstrual, pero eso... Para eso son los especialistas. Entonces,
hay que ir al médico y ahí, el médico te va a recomendar hacerte el examen que corresponda, tiene toda la expertise para poder detectar y darse cuenta si hay algo que puede ser, digamos, muy malo o realmente puede ser una cosa que sea pasajera. Pero esto hay que llevarlo al médico. A través de redes sociales, ustedes, me imagino, están incentivando este tipo de control, incentivando también a que cada persona realice una acción para prevenir esta enfermedad. Así es, estamos incentivándolos y de hecho la empresa tiene una campaña que, porque tú sabes que además la empresa tiene una fundación que se dedica a la investigación. Y este año justamente como cada acción cuenta, y la verdad es que la idea es que todo el mundo se ponga en las redes sociales, que es la manera más rápida de llegar a esparcir la noticia, digamos, es que por cada hashtag que se sube a Fuerza Rosa, se llama el hashtag es Fuerza Rosa, la empresa va a donar $25, que es media hora de investigación, con la idea de llegar a tener por lo menos 500 horas de investigadores de lo más alto nivel, digamos, mundial, porque la búsqueda es de la cura contra el cáncer de mama. Entonces, pero como es tan importante difundir esta información, es una manera, yo diría, bien especial y yo diría muy comprometida de estilo de difundir, digamos, hacer que todo el mundo hable del tema. Y yo les agradezco infinito a ustedes que nos permitan hablar de esto, porque es un tema que además la gente no le gusta hablar. Te agradecemos enormemente a ti por estar junto a nosotros, por hacernos parte también de esta campaña. Estamos ya con las identificaciones pertinentes en nuestra ropa. Hashtag Fuerza Rosa, entonces, y de esa manera ayudamos a donar dinero para la investigación en esta causa. Así es. Te agradecemos enormemente por estar junto a nosotros. A ti, Gabriela. Muchas gracias. Bien. Muchas noches. Pausa comercial y volvemos enseguida con más de esta noticia. Quédese. Debido al paro de Gendarmería iniciado este lunes, más de 150 audiencias de control de detención y formalización se vieron afectadas en el Centro de Justicia de Santiago. Esta mañana se definió un protocolo de acuerdo que debe ser ratificado por las bases de cada una de las agrupaciones. De hecho, a esta hora, cuando son las 20:50, las distintas agrupaciones de funcionarios de Gendarmería se encuentran reunidos en la expenitenciaría de Santiago. Estamos viendo imagen en vivo de lo que está ocurriendo a esta hora. Este protocolo de acuerdo al que se habría llegado esta mañana entre los funcionarios y el director de la institución está siendo llevado a las bases, explicado para finalmente ser ratificado. Nosotros teníamos programado a esta hora una entrevista con los funcionarios de Gendarmería para que nos dieran a conocer cuáles eran las implicancias de estas resoluciones, pero entendemos que la tramitación, la discusión de este protocolo se ha extendido más de la cuenta y ahora se habla de las 21 horas como hora límite para que se dé a conocer esta información. Si bien en el día de hoy se llegó a este preacuerdo, a este protocolo entre los trabajadores y la dirección de la institución, en el día de ayer el panorama fue bastante negro. Una reunión con la ministra de Justicia, Javiera Blanco, que terminó con duras palabras por parte de la secretaria de Estado diciendo que se había terminado el diálogo porque los funcionarios estaban anteponiendo sus intereses que los intereses de la ciudadanía. Vamos a revisar precisamente las declaraciones que daba en el día de ayer la ministra de Justicia, Javiera Blanco. Pero ese grupo reducido de funcionarios liderados por Joe González, a ellos les queremos decir que el diálogo se acabó. Con ellos no hay más diálogo. La ministra de Justicia, Javiera Blanco, diciendo que no había diálogo y que solamente se trataba de un grupo minoritario de gendarmes. 500 funcionarios iniciaron la movilización este día lunes, pero según los datos de los mismos trabajadores de Gendarmería, durante esta jornada habrían 13.000 funcionarios movilizados, cifras que fueron rechazadas también por el gobierno. La ministra de Justicia, Javiera Blanco, hacía alusión a Joe González, quien es uno de los dirigentes de los gendarmes. Él también hoy tuvo palabras para referirse a este protocolo que se consiguió en la mañana. Creemos que era posible realizarlo antes. Desafortunadamente no era necesario llegar hasta estos extremos.
Entendemos que uno es exabrupto de parte de la ministra, entendemos que ella está pasando por una crisis con 2 servicios que están en conflicto, pero afortunadamente se impuso la mesura en la autoridad de gobierno y se ha flexibilizado este tema. Ya tenemos un protocolo que ahora las 4 asociaciones que estamos aquí tenemos que ir a consensuar con nuestras bases cómo rige el espíritu democrático de los que están aquí presentes. Durante esta jornada, quien asumió la vocería de lo ocurrido en Gendarmería fue el ministro del Interior, Jorge Burgos, quien respaldó los dichos de la ministra de Justicia, Javiera Blanco, diciendo que las condiciones en el país no eran las mejores para acceder a las distintas solicitudes que estaban emanando los funcionarios de Gendarmería. Recordemos también que la ministra de Justicia, Javiera Blanco, tiene otro flanco por el cual preocuparse, que tiene que ver con el paro de los trabajadores del registro civil, que ya se extiende por 9ª jornada consecutiva y donde tampoco hay diálogo. La ministra de Justicia en el día de hoy recibió ciertas críticas por parlamentarios integrantes de la Comisión de Constitución de la Cámara, el diputado Gutiérrez, el diputado Monkever, por ejemplo, diciendo que no habría tenido la ministra las herramientas necesarias para solucionar lo antes posible este conflicto. De hecho, declaraciones del vocero de la zona sur de la Asociación Nacional de Suboficiales, el sargento Fabián Vergara, dijo que solo ellos habían reunido con 2 asesores de la ministra Javiera Blanco y que ellos preferían incluso conversar con el ex ministro de Justicia, el ministro Gómez. Con ellos habrían tenido mayores acercamientos que los que se habrían tenido hoy con la ministra. Una situación que cambió en el transcurso de la jornada, se lo reiteramos, un protocolo que fue presentado en el día de hoy por el director de la institución, que, entre paréntesis, también en el día de hoy sufrió ciertas críticas por supuestos vínculos que tenía con Álvaro Corbalán cuando él dirigía el penal de Punta Peuco. A esta hora, entonces, funcionarios y la dirección de la institución se encuentran analizando este protocolo de acuerdo para ver si las bases aceptan lo acordado entre los dirigentes y el ministerio. Y con esto ya comenzamos a despedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar en nuestra sintonía. Nos reencontramos mañana, que esté muy bien.